Libro de Proverbios. Bienvenidos. Escuchemos el proverbio de hoy. Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bienvenidos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 1 nos muestra la importancia de ser sabios y tomar decisiones correctas en la vida, especialmente cuando se trata de nuestra familia. Si somos sabios y tomamos buenas decisiones, podemos traer felicidad a nuestros padres y a nuestras familias. Sin embargo, si somos necios y tomamos malas decisiones, podemos causar tristeza y dolor a aquellos que nos aman y nos cuidan. Además, este versículo también nos muestra que nuestras acciones tienen un impacto en los demás, especialmente en los que nos rodean. Por lo tanto, es importante considerar cómo nuestras decisiones pueden afectar a los demás, especialmente nuestros seres queridos. Así que Proverbios 10.1 nos enseña varias lecciones, muy valiosas por cierto, que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Primero, debemos esforzarnos por ser sabios y tomar buenas decisiones. Esto podría significar estudiar y aprender de los demás, buscar consejos y sabiduría, acercarse a Dios, orar, pedir consejo de Dios y tomar decisiones basadas en principios sólidos y también en valores éticos. La vida diaria nos enseña qué es lo correcto que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. También debemos considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás y tratar de ser una bendición para nuestros seres queridos y nuestra comunidad. Debemos ser conscientes de nuestras acciones y hacer todo lo posible para causar felicidad y alegría en lugar de tristeza y dolor. Así que para finalizar le digo que este versículo nos enseña que debemos buscar la sabiduría y tomar decisiones que nos permitan ser una bendición para los demás. También nos muestra que nuestras acciones tienen un impacto en los demás, especialmente en nuestra familia y nuestros seres queridos. Si podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida, podemos ser una fuente de alegría y felicidad para nuestros padres y para nuestras familias y para todos los que nos rodean. Debemos ser sabios y considerar cuidadosamente nuestras decisiones y hacer todo lo posible para ser una bendición para los demás. Así que si obedecemos a los padres cuando estos son sabios y nos dan un buen ejemplo, nosotros alcanzaremos la gracia y la bendición de Dios. Pero si no obedecemos y somos necios, teniendo en cuenta que los padres tienen toda la experiencia necesaria para darnos un consejo, porque ellos ya vivieron lo que nosotros apenas estamos vislumbrando vivir. Ellos ya tienen la experiencia del fracaso y del éxito, así que el consejo de los padres viene a ser una guía para nuestra vida. Y Dios manda aquí a ser sabios en cuanto a tomar decisiones y alegrar el corazón de nuestros padres. No hay alegría mayor o un sentimiento mayor que darle alegría a nuestros padres. Ver que ellos están felices de nosotros y se sienten orgullosos en el buen sentido es algo maravilloso. Esa es la plenitud de la vida, el desarrollo que Dios puede permitir en nuestro corazón, darle alegría a nuestros padres. Así que si hay una alegría propia, una alegría nuestra, algo que nos puede causar alegría, satisfacción, deseo, algo que nos puede dar la victoria nuestra, nuestro deseo, pero ese nuestro deseo puede causar tristeza y dolor a nuestros padres, tenemos que tener la prioridad y priorizar allí a nuestros padres. Tenemos que cohibirnos de nuestra propia alegría y nuestro propio deseo y permitir esto entonces para la victoria
el gozo y la alegría de nuestros padres. Más adelante tendremos la oportunidad entonces de hacer lo que nosotros pensamos en nuestro corazón y lo que es correcto. Bendiciones.